Bienvenidos a Inversiones Inteligente en México y Aplicados en Los Cabos. Soy Alex Sepúlveda. Y yo, Yolanda Ramos. Hoy exploraremos un poco cómo aplicar las enseñanzas de un libro muy conocido, Padre Rico y Padre Pobre, de Robert Kiyosaki, y todo aplicado al contexto del mundo inmobiliario aquí en México y en Los Cabos. Yolanda, es que no solamente es un libro, ¿no? Vamos a traducir un mega libro. Fue uno de los primeros libros de inteligencia financiera que yo leía. Antes leía otro tipo de libros, ¿no? Cuando leí esto, que lo leí normalmente por allá hace 14 años, la verdad fue como que un abrir de ojos, aunque no comprendía muchas cosas, sí fue un abrir de ojos para entender muchos temas en específico, ¿no? Entonces vamos a hablar de las lecciones más prácticas para saber exactamente cómo aplicarlas y cómo invertir de manera inteligente en Los Cabos y en otras áreas de México. Así es, si alguna vez te has preguntado cómo lograr que el dinero trabaje para ti y tener la famosísima libertad financiera, quédate, este episodio es para ti. Bienvenido a Tu Casa Cabo Podcast, tu podcast de bienes raíces, emprendimiento y desarrollo personal. Escucha nuestro podcast desde Spotify, Apple, Amazon, Google y todas las plataformas de podcast. Tu Casa Cabo Podcast. Muy bien, vamos a hablar de la lección número uno. La lección número uno, Yolanda, es: los ricos no trabajan por dinero, hacen que el dinero trabaje Trabaje para para ellos. ellos. Muy bien. Muy complejo para mí comprender eso, porque cuando leí este libro, obviamente era asalariado, Estábamos en otro espacio. trabajaba en Ujú. Colombia, realmente tenía dos trabajos en Colombia, pero trabajaba por un salario. Así que cuando leí esto fue un choque de una vez, ¿no? En Padre Rico, Padre Pobre, Kiyosaki, que es el autor, Robert Kiyosaki, nos enseña que la clave de la libertad financiera es adquirir activos que generen ingresos pasivos en lugar de depender únicamente del salario. Ojo, porque también dice, no te manda de una vez como otros libros a renunciar completamente a tu trabajo, cosas así más. Se basa en que con el dinero que tiene, aprender algo de administración y empezar a desarrollar o adquirir activos. Habla de activos, bueno, no sé, vamos a hablar un poquito más adelante sobre qué es un activo o algo por el estilo, pero habla de activos como aquellas cosas que te dejan dinero y pasivo, aquellas cosas que te quitan dinero. Yoli, ¿un par de zapatos es un activo o un pasivo? Ay, para mí es un activo. No, no es mentira, es un pasivo. Depende para lo que lo uses. Sí, si lo usas para el trabajo, podría ser un activo Si hay un para re bailar, s ya sé. no, si hay un resultado que está basado sobre un par de zapatos y te da el Sí. resultado específico y ese resultado es mucho mayor, o a lo largo de la vida del zapato es mucho mayor que el costo del zapato, se convierte en un activo. Pero si no, es un Así pasivo. que generalmente los míos son pasivos. Muy bien, pero ¿cómo aplicamos eso aquí en México y más específicamente en el área inmobiliaria? Eh, Fácil. Aquí entran lo que son los alquileres vacacionales, donde tú puedes rentar una propiedad y te va a estar dando constantemente un ingreso. Aquí en Los Cabos, por ejemplo, es bien importante porque es un destino turístico Ujú. que tú puedes tener una propiedad bien ubicada, con bien amueblada, o sea, una propiedad en un buen estado y puedes recibir ingresos constantes y significativos. Todo esto porque muchas veces la puedes rentar a través de un property manager que te administre la propiedad o a través de plataformas que conocemos como VRBO o Airbnb. Muy bien. Yoli, de hecho, hay una estadística que nació de AirTix. Sí. AirTix analiza específicamente los ingresos devengados de plataformas de renta vacacional, ¿no? Y para el 2023 dice que un anfitrión típico en Cabo San Lucas devengaba ingresos anuales aproximadamente sobre $19,000 solamente de rentas, ¿no? Con una tasa de ocupación del 59% promedio. Estamos hablando de los promedios y en el 2019. Y una tarifa diaria de $99 promedio también. Obviamente, este estudio estaba basado sobre cierto nivel de condominio, bajo la compra de un nivel de condominio que en ese tiempo existían o cuando lo habían comprado sobre los $200,000, ¿no? Entonces comprabas un condominio, sea crédito de contado, como lo quisieras comprar o adquirir o negociar, y pues tenías $19,000 de ingreso. Es muy interesante porque o sea, sigues teniendo el condominio. La gente a veces no comprende, digo, cuando hablamos del tema de las bienes raíces, y es que comprar una propiedad para rentar, Yoli, es una renta para toda la vida.
la vida promedio de una propiedad en México es de 70 años. O sea, una propiedad eh, dura 70 años. Mi vida, cuando yo ahorita tengo 35 años, ¿no? O sea, hasta que yo tenga 100 años me van a llegar rentas de esa propiedad. ¿Sabes en cuánto tiempo yo recupero la utilidad o lo que le invertí a esa propiedad? La recupero como en 9 años. Quiere decir que yo pago esa propiedad en 9 años con los ingresos de una propiedad de 9 años y voy a tener 60 años de ganancias en utilidades. Y cuando se caiga esa casa, voy a ser dueño del terreno o en caso de un condominio, ser dueño de una parte de del terreno, ¿no? Entonces, es un dato interesantísimo y a eso Robert Kiyosaki lo llama como ingresos pasivos, ¿no? Ujú, No estoy haciendo nada, simplemente tomé una decisión y para toda la vida voy a empezar a recibir un pedacito, ¿no? Un pedacito exactamente. de ingresos pasivos. Ujú. Yo duerma, me despierte y si hago más cosas, obviamente puede que mejore mi ingreso pasivo y aumente, pero siempre me va a llegar un ingreso. A eso se le conoce como ingreso pasivo. Sí, exactamente. Y representa lo que es el flujo de efectivo constante. Es importante que no solo compres la propiedad por el precio. Kiyosaki nos dice claramente en su libro que debemos enfocarnos en que haya un flujo de efectivo positivo y adicionalmente hacer que el dinero trabaje para ti. Eso es lo más importante. Entonces, al tener una propiedad, hacer una inversión y estarla rentando, y como dice Alexander, nos va a estar llegando constantemente una renta. Ahí ya estás haciendo que el dinero trabaje para ti. Es pasivo. Así es Mm, curioso porque algún día conocí, bueno, un amigo que hoy no somos tan amigos, pero hizo algo muy inteligente. Compró una propiedad, una casa en realidad, y adecuó toda la casa, espacios muy grandes y demás, los adecuó el arquitecto, ¿no? Adecuó a toda su propiedad y resulta que en esa casa la convirtió en 7 estudios. 7 estudios así. eh, en esa casa yo creo que los estudios tenían como 30 metros, menos Ujú, 25 metros, y entonces empieza a generar ingresos de los 7 estudios. Una sola casa, una sola propiedad, una adecuación e ingresos mensuales de 7 propiedades. O sea, y él decía, bueno, y yo le decía, ¿y por qué no rentas solamente? En ese tiempo estaba aprendiendo, ¿por qué no rentas solamente una? Me dice, Una propiedad me pueden pagar 15,000 pesos por la propiedad en esta zona, ¿no? Y dice, pero si le meto algo de dinero y tengo eh, 7 estudios, los 7 estudios le devengaban como 70,000 pesos. Él decía, es impresionante. Obviamente, a eso súmale que tiene que pagar algo de la adecuación por el gasto que hizo, pero a eso se le llama como maximizar la utilidad. ujú. ¿Sale? Eso es un término que yo aprendí en administración. Creo que fue el único que aprendí en administración. Dice, lo único que tengo que hacer es minimizar el qué, El gasto el gasto y y maximizar maximizar la utilidad. tus ingresos o utilidad. Minimizar Exacto. ojo con eso, ¿no? Porque lo vamos a utilizar dentro del tema. Incluso, vamos a decir que la clave es elegir propiedades que estén en zonas de alta demanda con Bajos bajos, ¿qué? costos. Bajos costos. De esa manera, yo puedo buscar alternativas para maximizar la utilidad, pero con bajos costos. Y con bajos costos incluye los costos de mantenimiento. Ojo con los costos de mantenimiento. A veces demasiadas amenidades generan muchos costos de mantenimiento y tu retorno de inversión se fue al piso. Ujú, así es. Como dice Kiyosaki, no se trata de cuánto dinero ganes, sino de cuánto dinero mantienes y cuánto dinero trabaja para ti. Muy bien, Yolanda. Vamos a hablar entonces de la lección número 2, la diferencia, que ya hablamos de esto un poquito, yo creo que ya saben, Sí, ya vamos entre a entender. activos y pasivos. Activos y pasivos. Una de las lecciones fundamentales del libro es elegir o saber distinguir entre activos y pasivos. Una palabra de Kiyosaki. En palabras de Kiyosaki vamos a hablar que el activo, ¿qué dijimos que era? Pone Pone dinero en dinero el en tu bolsillo. bolsillo, ¿Y el pasivo? te quita dinero del bolsillo, literal, Muy bien. así es. Para que te des una idea. Kiyosaki, dentro de todo su informe y libros y demás, Saki dice, ¿tu casa propia crees que es un activo o que es un pasivo? Un pasivo, ¿Por qué? porque me genera gastos, tengo que pagar el mantenimiento, tengo que pagar los servicios, que si algo se daña, pues tengo que arreglarlo. Si la tengo hipotecada, es un gasto que tengo mes a mes. O sea, no me está generando ningún ingreso, no está entrando dinero a mi bolsillo, ¿correcto? Muy bien.
Así y es. está generando mucho más gastos y Sí, riesgo. Entonces, así es. muchas veces dice, invertir en bienes raíces que sean para ti, la casa donde vives, la vas a pasar súper bien, pero no la consideres un activo. No significa que no podamos comprar pasivos, porque un Sí, sí, carro, sí, dice Robert Kiyosaki, que es un ¿qué? Un pasivo, pasivo. porque el Ujú. carro lo saca de la agencia, Y ya te cuesta y ya ya bajó el valor, ya bajó el valor. como en El un 20. mantenimiento cada 8 Sí. días o cada mes o cada 3 meses es un gasto, la gasolina, los impuestos, los seguros, todo eso baja completamente de valor y tienes que sacar dinero de tu bolsillo, a menos que sea un taxi, Exacto, porque ahí sí te está generando ingreso, ¿ok? porque te genera un ingreso, o Ingreso. un Uber, que te genera un ingreso, Ajá. ¿sale? En el contexto de Los Cabos y de México y del mundo inmobiliario, veamos que es un activo y un pasivo. Fácilmente, un activo, compro un condominio para alquiler vacacional y esto me está generando ingresos, es decir, está poniendo dinero en mi bolsillo. Y al contrario, un pasivo, compré una casa de vacaciones para mí, para mis vacaciones con mi familia y con mis amigos, simplemente me está generando costos de mantenimiento, costos de servicios, hasta si no está junto a mí, generalmente las de vacaciones están lejos en la playa, así que los vuelos y demás, todo lo implicado con esa casa me genera gastos, sale dinero de mi bolsillo. Claro que sí, pues es el error más Sí, más común común. que explica Robert Kiyosaki hace muchos años en su libro, de que la gente piensa que toda propiedad es un activo. Y no, pero Padre Rico, en particular este libro, ¿no? Padre Rico, Padre Ujú, Pobre, ujú. Robert Kiyosaki enseña que el activo real genera ingresos pasivos. Si no genera ingresos y solo cuesta dinero, es un activo, es un pasivo Pasivo disfrazado de activo. disfrazado de activo, No lo exactamente. digo yo, lo Lo dice dice, el señor estamos enseñando Kiyosaki. las lecciones de Robert Kiyosaki. ¿Sale? Exactamente. Por eso, antes de comprar una propiedad, debes preguntarte, ¿generará ingresos pasivos constante? Esos términos son bien importantes para el señor Kiyosaki y realmente son bien importantes para la inteligencia financiera. Así es. Uno, ¿generará ingresos pasivos constantes? Dos, ¿los ingresos superan los gastos mensuales de la propiedad? Y tres, ¿se apreciará su valor con el tiempo? Se apreciará, es decir, ¿qué plusvalía va a tener esta propiedad con el tiempo? La respuesta a estas preguntas te dirá si estás comprando un activo o un O un pasivo. pasivo Así fácilmente, las definitivamente. 3 solamente. Ajá. Contéstalas. Contéstalas. Siéntate y mira todas las propiedades que tienes y di todo lo que me está ocurriendo, cada una de ellas, y ya vas a saber cuáles son tus activos y cuáles tus pasivos, exactamente. Como dice Kiyosaki, te estamos dando frases bien importantes de Kiyosaki. La educación financiera consiste en saber la diferencia entre un activo y un pasivo y comprar muchos más activos. Muy bien. Así Muy es. inteligente el tema. Digo, yo no lo comprendía muy bien, Yolanda, he de confesar, Poco a poco lo hemos pero comprendido. claro, fue uno de mis primeros libros de negocios que leí y hoy en día le doy todo el sentido, pero ya pasaron 14 años para darle sentido a eso. Ujú, ¿Entiendes? Muchas personas que no tienen un contexto económico, financiero o que no son maduros, digámoslo de esta manera, y seguimos con creencias de la crianza de nuestros papás, como nos educaron, bueno, las creencias económicas que adquirimos, no podemos ver eso. Así que por eso Robert Kiyosaki es muy criticado también por muchas personas y la mayoría de ellas, pues son personas que no tienen eh, ingresos o que no tienen ingresos suficientes para poder aplicar o demostrar, o la verdad se ponen miles de excusas, ¿no? Anteponemos la victimez y las excusas antes que los resultados y ponerlos a prueba, ¿no? ujú, Ok, así es. vamos a hablar de la lección 3. Dice Robert Kiyosaki que debes trabajar para aprender, no solamente para ganar dinero. Algún día yo le he contado la historia de que estábamos quebrados en Colombia, estoy hablando hace 14 años más o menos, Sí. muy quebrados, literal, o sea, quebramos una empresa y los otros socios, que eran socios inversionistas, se llevaron los pocos activos que habían quedado de la empresa o los artículos que habían quedado en la empresa y nos quedamos de la noche a la mañana sin trabajo, sin ingresos y sin cosas. Incluso perdimos un condominio que teníamos, un departamento que teníamos en Colombia, ¿no? Pero esa no es la historia. Conocimos a un amigo, se convirtió en uno de nuestros mejores amigos, siempre lo fue, mucho dinero. Venía de la nada, pues, o sea, él venía de no ser de familia o de dinero, pero construyó un imperio en Colombia y se dedicaba al tema de la distribución. O sea, De mercancía. el distribución de mercancía de productos de consumo masivo. Por Ujú. ejemplo, Papel papel higiénico, higiénico, crema dental.
cremas dentales, cosas y demás. Jabones y así. Todo lo que venden todas las tienditas, los Oxxos y demás, Él lo distribuía. él era el distribuidor. O sea, todas las grandes empresas tenían que pasar por un distribuidor que era él, y él lo repartía a todas las tiendas, ¿no? Así empezó desde muy pequeño Yolanda hasta que, la verdad, se convirtió, hoy en día es un mega multimillonario, creo, en Bogotá, ¿no? En Colombia. Pues bueno, algún día estábamos en su oficina, le dije, déjame trabajar para ti. Y me decía, pues no tienes ni qué comer, güey. O sea, no decimos güey en Colombia, pero no tienes ni qué comer. Y yo, nomás por la mentalidad terca, recién había acabado de leer el libro Déjame trabajar y algún día estábamos, creo que tú también estabas sentado en su escritorio, recibe una llamada y en la llamada le querían vender un container. No habían recibido un container en unas tiendas enormes como decir aquí Walmart y tenían el container disponible y en vez de regresarlo, lo necesitaban vender. Y dice, no sé, te vendo, por teléfono le decían, te vendo el container, cuesta, no sé, vamos a hablar, 1 millón, ¿no? Mira, Está barato porque normalmente un container como esto cuesta 2 millones, así que tienes el 50%. ¿Y por qué? No, pues tienes toda la documentación y demás, solamente lo acaban de regresar de aquí de Walmart. Y dice, ok, lo compro. Cuelga la llamada, hace otra llamada, ¿sí? Y cuando hace la otra llamada, estaba hablando con un distribuidor, un cliente de los que él tenía, donde él le distribuía. Le decía, ¿qué onda, Juanito? ¿Cómo estás? Mira, traigo un container completo de esta mercancía. El container cuesta 2 millones. Te lo voy a dejar en 1.5. ¿Sí? No recuerdo muy bien la cifra, pero era mucho dinero. 1.5. Y él dice, sí, ok, ya te lo mando. Mándame la dirección donde quieres las bodegas donde quieres que te lo lleve y ya te lo mando. Cuelga la llamada, regresa a traer la llamada al inicial para no hacerte largo el asunto. Eso pasó en 10 minutos, ¿sí? Y le dice al inicial, oye, ¿sabes qué? Ya te lo van a comprar, te lo voy a recibir en tal bodega y allá te van a dar el dinero. Pasa la factura y ya te van a dar todo el dinero y demás. Y dice, cuelga la llamada, 10 minutos ahí nosotros escuchando y siendo testigos de todo el tema. Él dice, acabo de ganarme medio millón en 10 minutos. Yo decía, wow, o sea, yo batallando muchísimo por dinero y este loco acaba de hacer medio millón de la nada. Y ahí entendí eh, la lección número 3, trabajar para aprender. Esa lección me marcó, eso que vi, eso que aprendí, me marcó muchísimo, Yolanda. Trabaja para aprender, no no solo solamente para para ganar ganar dinero. dinero, así es. La mayoría de nosotros estamos educados para conseguir un trabajo que nos pague bien Y ya. y porque estamos acostumbrados simplemente a eso, al sueldo, cosas y demás. Y esta lección me enseñó obviamente a eso, ¿no? Ujú, Trabajar así para es. aprender. En el contexto de México, esto podría significar, número uno, aprende sobre inversiones inmobiliarias, es decir, asiste a talleres, a capacitaciones. O sea, los que nos conocen a nosotros saben que asistimos literal casi que a cuanto taller nos invitan de inversiones, todo enfocado en el área inmobiliaria y también en crecimiento personal. Somos Ujú. muy fan de saber que debemos trabajar más en nosotros mismos En nuestro que negocio. en nuestro negocio. Entonces, tanto cosas inmobiliarias como cosas de crecimiento personal, talleres, seminarios, en tu área o fuera o cerca, donde sea, pero asiste. Networking con otros inversores para aprender de sus experiencias y sus estrategias. Como siempre, se me olvida siempre la frase que dice Alexander, pero debes aprender de otros es sabio, ¿cómo dices tú? ¿Cómo es? Se Ah, me frisa esa frase, pero me encanta. ¿Cuál es? dice que aprender de sus propios errores es algo muy inteligente, muy loable y Ajá. muy inteligente, ¿no? Pero De aprender de los errores de errores los de demás, otros eso es es de sabio. sabios. Exactamente, así es. Estudiar el mercado local, pues como nos dice Kiyosaki, debemos trabajar y entender para poder aprender. Es decir, debemos investigar tendencias de precios, de demandas, el mercado cómo está, Estar qué es lo actualizado, mejor, Yolanda, en otras palabras. actualizado, porque día a día todo tiene cambios, la Sí, verdad, bueno, Robert Kiyosaki enfatiza exactamente que el conocimiento es la base de todo, ¿no? la base. O sea, él recomienda que el activo principal y el más importante no es tu iPhone. No, El es activo tu principal conocimiento, es tu tu conocimiento. conocimiento, es el activo Así más es. poderoso que Ujú. tienes y dice que debemos aprender habilidades que te ayuden a generar riqueza, habilidades, no tareas, habilidades, ¿ok? En este caso, nosotros cuando empezamos a trabajar, lo que hacíamos nosotros era apoyar a los clientes, todavía lo hacemos, apoyar a que mis clientes ganen más dinero. Ajá. Y mientras ellos ganan dinero, yo gano un porcentaje.
Así trabajamos, eso es trabajar en bienes raíces. Pero si tú no sabes esto, no te enfocas, no estudias y no mueves todos los recursos que tienes para que tu cliente gane dinero, pues vas a tener una mala experiencia. Tus clientes tendrán una mala experiencia y al final no están comprando ningún activo, están comprando puros pasivos y no, pues vas a perder clientes a la larga. Así El es. costo de adquisición de clientes se te va a encarecer porque vas a tener que día a día conseguir clientes nuevos. Casi que estás estafando a los clientes, en otras palabras. Sí, es bien, bien complicado ese tema. Por ejemplo, en Los Cabos es importante que aprendas cómo promocionar en las plataformas digitales las propiedades. Esto puede apoyar a aumentar, estamos hablando de Las tasas de rentas ocupación, ¿no? vacacionales, te puede ayudar a aumentar las tasas de ocupación. Incluso también asesorar al cliente que va a comprar para que compre realmente una propiedad. No todos los lugares y ubicaciones te permiten que sean buenos lugares para rentar porque hay rentas a largo plazo, rentas vacacionales, entonces es importante que asesores bien a tu cliente y para eso, pues debes capacitarte para saber cómo hacerlo. Un consejo práctico es que cuando tú compres una propiedad, siempre, 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 bueno, si estamos hablando de que se comporte como un inversionista, ¿no? Hablamos de retorno de inversión. Y cuando hablamos de retorno de inversión, para que se den una idea, hay una estadística que dice que el promedio en México, todo México, el retorno de inversión anual de una propiedad es del 5%, 4, 5%, 6% en algunas ciudades que son muy buenas, pero en Los Cabos el promedio retorno de inversión, yo le está como en el 9, del 9 al 10%. Tú compras una propiedad pensando en el retorno de inversión mensual. O sea, si la rentaras no vacacional, si la rentaras de manera mensual con un contrato fijo a un año, ¿sí? Si ya sabes que compras una propiedad con un retorno de inversión del 10% con contrato fijo a un año, tu tarea, ¿cuál es? Si lo piensas como inversionista, es cómo convierto este 10% en un 15%, en un 12%, en un 13%. Y ahí es donde entran las rentas vacacionales. No todo es recomendado para renta vacacional, pero la renta vacacional es una manera de maximizar el retorno de inversión. Ah, exactamente. Como dice Kiyosaki, el activo más poderoso que tienes es tu mente. Si la entrenas bien, puedes crear una enorme riqueza. Así que invierte en tu inteligencia financiera, Así es. invierte en educación financiera. La mejor inversión que haces es Es en invertir tu en ti mente. mismo. Puedes empezar, uno, leyendo este libro. Sí. O sea, de verdad, Ujú. y de eso vamos a hablar un poquito más adelante, ¿no? Este libro estuvo escrito y enfocado con un mercado americano, tasas y cosas de Estados Unidos. Sé que estamos en México, pero vale la pena si quieres invertir en el tema financiero o en inteligencia financiera, empezar a leer este libro. Luego saldrán más y otros mejores y otros con menos información, menos complicados, pero este libro sí o sí lo debes leer. Lección número 4, Yoli, vamos a hablar de apalancamiento inteligente en inversiones inmobiliarias, ¿no? Y para hablar de apalancamiento, hablamos en Padre Rico, Padre Pobre, Kiyosaki enseña que el poder del apalancamiento financiero. ¿Cuál es? Eso significa usar dinero de otros, dinero de bancos o de inversionistas, ¿no? ¿Por qué? Porque con eso adquieres tú qué? Activos que generen ingresos pasivos, pagas lo que necesites pagar con las tasas de interés y todo y demás, el dinero, pero tú estás creando riqueza. Uno, porque estás generando un pequeño margen de utilidad con dinero que utilizaste de los bancos. Y dos, porque toda la plusvalía, ¿sí?, que se está generando es tuya. Ujú. Si tú compraste algo por 2 millones, y eso todos lo sabemos, o sea, por más que discutan las personas de que han subido las propiedades, es una realidad, la plusvalía siempre ha existido. Me asustaría si no existiera, porque significa que un país está en crisis y declive, ¿no? Pero en todos los países que sanamente o financieramente están bien, existe la plusvalía. Quiere o significa que la demanda está bien y que nos falta oferta, obviamente, ¿sí? Ajá. Y que la demanda está bien. En otras palabras, yo cuando compro con créditos, pago y así me queden ceros, mi Ujú. utilidad es toda la plusvalía que está generando. Compras en 2 millones, vendes en 4, paga los 2 millones que le debes al banco y te quedas con los 2 millones, pero utilizaste el dinero del Así banco. es. Esto implica, como lo dijo Alexander ya, utilizar créditos hipotecarios para adquirir propiedades de inversión. Sin embargo, debes ser también muy cuidadoso y analizar qué crédito vas a utilizar, ya que también tienes que valorar las tasas de inversión, las tasas de crédito.
Las tasas están más o menos entre el 10 y el 14% en este momento en México. Muy bien. Bueno, la estrategia de Kiyosaki es usar el apalancamiento para maximizar los retornos. No, lo primero es compras una propiedad con crédito hipotecario, rentas la propiedad para cubrir el pago del crédito y generar flujo de efectivo positivo. Con el tiempo, la propiedad se aprecia de valor y tú construyes ese capital utilizando pues el dinero del banco, ¿no? Incluso, Yolanda, hay otra estrategia que lo leí en otro libro, no en el de Kiyosaki, pero lo quiero dejar para otro día. Pero en resumido, la estrategia se basa en que no necesitas comprar la propiedad para que maximices el retorno de inversión en rentas. A veces puedes rentar la propiedad, transformar la propiedad y subarrendar la propiedad, Sí, ¿sí? O sea, no tienes que meterte en todo el gasto. ¿Y eso qué hace? Que tú te quedes con un margen, pero tu gasto o tu inversión fue pequeña, así que ese margen que estás teniendo de manera mensual, la verdad, puedes tener retornos infinitos, como dice Carlos Muñoz en su libro de Radicalidad Disruptiva, ¿no? así es, exactamente. La clave es asegurarte de que los ingresos de alquiler cubran el crédito que tienes y así generar un flujo de efectivo positivo. Por ejemplo, Cabo San Lucas, bueno, depende la propiedad de la que estamos hablando, pero una propiedad promedio está entre el 60 y el 65, 70% de ocupación aquí en Los Cabos, En ¿no? Airbnb. Ujú. Básicamente en rentas vacacionales. Sí, Básicamente, con las rentas que hagas, recuperas o pagas la propiedad y simplemente te tienes que enfocar en cómo generar una mejor experiencia del cliente para que el cliente no me compare por precio y me compare por experiencia. Cuando me comparan por experiencia, Yolanda, el cliente está dispuesto a pagar mucho mejor. Y ahí es donde entran las estrategias para mejorar los retornos de inversión. Y obviamente a ti te conviene porque si tú de una propiedad que estás rentando en $500 puedes cobrar $600 o $700 son $200 mensuales en el año, $2,400 mensuales. A 10 años, Yoli, $24,000 simplemente porque mejoraste una experiencia. Y recuerda que una propiedad mínimo te va a durar 70 años de vida, ¿no? Muy bien cuidada, te va a durar mucho más. exactamente, así es. Y recuerda, como dice Kiyosaki, te la voy a repetir, toma nota. No es cuánto dinero ganas, sino cuánto dinero mantienes y cuánto dinero trabaja para ti. Creo que esta es la frase estrella de Claro. Kiyosaki. Así es. Anoche en un curso financiero que estábamos haciendo Ajá, con una persona que se llama Luque, ¿no? De Colombia, Álvaro Luque. eh, estaba hablando él y decía sobre algo que me intrigó mucho. Me dice, tú puedes ganar $1,000, $10,000 mensuales, pero, sale, si tú agarras tu cheque Mm, y cuando agarras el cheque, ya se lo pagas entregas. la renta Sí, si fue un cheque de $10,000, paga la renta de 5,000, $5,000, dos luego mil a la pagas la despensa, despensa, luego pagas la cuota del carro, carro. luego pagas las tarjetas de crédito y al final tú Bolsillo terminaste está en con ceros $200 o en cero. o en cero, realmente no ganaste No diez mil ganaste dólares. nada. Lo que ¿Ganó hiciste, quién? el que El de la ganó fue renta, el dueño de la el del casa, súper donde hiciste fue el que te vendió el despensa. carro, fue el dueño del Exacto. supermercado y Eso lo demás, aprendimos anoche y para me que lo pareció tengas en mente. un Tú no criterio ganaste bastante diez mil importante. dólares, el que ganó Fueron fueron los todos demás. ellos. Sí, ¿Ok? Así que con eso tenemos que tener tus cuidado, ¿no? acreedores fueron los que ganaron, así es. Hoy hemos explorado cómo aplicar las lecciones de Padre Rico, Padre Pobre de Robert Kiyosaki en el mercado inmobiliario de México, enfocándonos en hacer que el dinero trabaje para ti, distinguir entre activos y pasivos, trabajar para aprender y no solamente para ganar dinero o para crecer financieramente, y usar el apalancamiento de manera inteligente. Así es. Un punto Dime. importante, perdón, antes de ir te- terminando, Ok. Yoli, y que tenemos que conocer, y es que mucho ojo porque Robert Kiyosaki se enfoca primero en algo extraordinario, que es el primer ejemplo que coloca en su libro, ¿no? Primer ejemplo es mejor, adquirió unos terrenos a las afueras de la ciudad, le colocó unas plantas, regó las plantas, hizo un tema de jardinería, algo, según el libro, muy básico. eh, y luego pudo subdividir esos terrenos y venderlos y ganó mucho dinero con eso. Bueno, ganó dinero, ¿no? Y no creía él que se pudiera hacer eso. Luego hizo flipping, que el flipping que conocemos ¿Es nosotros arreglar? es arreglar una propiedad y compras una propiedad en $100,000, es un ejemplo solamente, $100,000, le metes a esa propiedad, o sea, la remodelas y le metes $50,000 y la vendes en 200,000.
ganas $50,000, ¿no? Y vas creciendo. También lo aprendí. Primero, para generar riqueza, tienes que generar negocios y luego ser inversionista. La gran diferencia entre negocios e inversión. Cuando no tienes dinero o estás empezando, no pienses en inversión, no pienses Piensa en en ganar, negocios. un retorno de inversión de $200, de $1,000 o cosas de renta. No, no, haz negocios porque tú lo que necesitas es construir Flujo y capital. construir capital. Construir capital. Una vez que Ujú, vas construyendo capital, ya tienes que pensar en cómo mantener ese capital. Y la ujú. manera en cómo empezamos a mantener ese capital, Yoli, es Con haciendo inversiones. inversiones y esas Ujú, inversiones te van a dejar un flujo de efectivo mensual. así es. No lo hagas al revés porque es muy difícil. Se te va a hacer muy difícil, ¿no? Primero generar los flujos mensuales y demás y ahí sobreviviendo con lo poco que tienes. Ponte a hacer negocios al inicio. ¿Ok? Recuerda, no se trata de comprar barato, sino de comprar inteligentemente. Debes invertir en activos que te generen ingresos pasivos. Asegúrate de invertir en ti, de educarte financieramente para así poder tomar decisiones pues con la información clara, con todo el panorama Ujú. realmente como es, para que realmente la decisión que tomes al final sea una decisión inteligente, que te traiga beneficio y no que ponga dinero en tu bolsillo y no que saque el dinero de tu bolsillo, Muy ¿vale? bien, si quieres aprender más sobre inversiones inteligentes en México y cómo aplicar las enseñanzas, no solamente de Kiyosaki, ¿no? Las enseñanzas de otros inversionistas, entrevistas directamente con clientes, con desarrolladores, con constructores, con inversionistas de aquí del destino o de otras partes del mundo, pues ¿qué tienes que hacer? Suscribirte a nuestro canal y activar la campanita. Camanita. Comparte este episodio con amigos, familiares que están interesados en alcanzar la libertad financiera. Gracias nuevamente, Alex, y todos por acompañarnos en Inversiones Inteligentes en México. Nos vemos en nuestro próximo episodio. Nos Bye vemos bye. en 8 días. Cuídense mucho. Bye Bye bye. bye. Gracias por escuchar el capítulo de hoy. Recuerda que siempre puedes dejar tus comentarios en la versión de YouTube.